contarles, comunicarles y un poco traer las enseñanzas de un viaje que hizo la Asociación de Inmobiliarios en mayo de este año, que me tocó organizar en el sentido de armar la agenda de visitas y de proyectos que fuimos a conocer, que fue un proyecto que tenía dos objetivos. Uno, por una parte, conocer la manera en que se están desarrollando hoy en día las ciudades de los países nórdicos, principalmente Helsinki, Estocolmo, Copenhague y Malmö. Y por otra parte, conocer los principales desarrollos inmobiliarios, especialmente los de gran escala, que se están hoy en día terminando o están todavía en proceso de construcción, para traer de vuelta conocimiento de primera mano sobre un modelo del cual siempre se habla, pero que de alguna manera queríamos conocer y entender mejor. El viaje fue un viaje en realidad lleno de conocimiento. Todos los que trabajamos en la construcción de ciudad nos llenamos de entusiasmo de ver las cosas que se están pudiendo lograr, digamos, con los sistemas que se están implementando en estas 4 versiones de ciudad nórdica. Y conocimos autoridades locales, conocimos expertos y técnicos locales, visitamos proyectos, tuvimos reuniones informativas con empresas, y un poco para organizar la cantidad de conocimiento y de contenido que pudimos obtener en esta experiencia, vamos a organizar la conversación hoy día en 3 grandes temas. El primer tema es el tema de visión de ciudad y planificación territorial, ya que en todas estas ciudades pudimos aprender sobre cómo se estructura un modelo de desarrollo de la ciudad al cual adscriben los distintos actores. En segundo lugar, de los proyectos urbanos y cómo se incorpora la sustentabilidad, cómo se construye vida de barrio, principalmente en los grandes proyectos que visitamos. Y en tercer lugar, las estrategias de participación y de comunicación que hacen posible estos proyectos o los facilitan, y generando procesos un poquito más certeros y fluidos en el desarrollo de los proyectos. Bueno, aquí tenemos a 4 grandes panelistas. Estas conversaciones que vamos a tener acá son fruto de también muchas conversaciones que ya tuvimos durante el viaje y posterior al viaje, porque para todos hubo un aprendizaje. Vamos a partir conversando sobre la visión de ciudad y la planificación territorial, entendiendo que cada una de estas ciudades fue un ejemplo para nosotros, para Chile, que tenemos una tarea de construir una visión urbana que pueda orientar una construcción armónica y bien estructurada a lo largo de todo el territorio. Y pudimos ver cómo se lograban estas visiones y planes de escala de ciudad. Y a través de lo que conocimos, yo quisiera preguntarle a los panelistas cuáles fueron los elementos que más llamaron la atención o los que les parecieron de mayor interés en la forma en que se abordó la planificación urbana en estas 4 versiones que conocimos. Podríamos partir quizás por Roberto, contándonos tu visión. Bueno, buenas tardes y gracias por estar acá. Yo creo que hay varios aspectos que a uno le llaman la atención cuando ve ciudades que están de alguna manera lejos o años luz de cosas que uno ve acá, pero el objetivo nuestro es simplemente contar lo que vimos. Y en ese contexto a mí me llamó la atención principalmente un elemento y que tiene que ver con la importancia de la persona en todos los procesos de planificación y desarrollo. Todo lo que vimos, nos juntamos con los equipos que planifican las ciudades en primera persona, los profesionales de primer nivel que están a cargo del desarrollo en distintas escalas, y en todo lo que nos mostraron, siempre la persona, el ser humano, el que habita, entre comillas, el cliente final de la planificación, estaba en el centro. Me acuerdo que en una de las presentaciones, por ejemplo, en Copenhague, nos mostraban cuáles eran los 3 grandes ejes de la planificación de ciudad para los próximos 20 años. Y los 3 grandes ejes eran sustentabilidad, una ciudad más verde y gente más feliz. A partir de ahí hacen el doble clic de qué es lo que significa eso o cómo se puede traducir en cosas concretas. Pero finalmente era la persona la que estaba como en el foco de las decisiones y en el foco de entenderlo. En la misma ciudad también fuimos a ver una exposición el último día, que no tuvimos demasiado tiempo, donde mostraban la evolución de
cómo habitan las personas la ciudad durante los últimos 30 años y tenían clarísimo cómo viven los que arriendan, cómo viven los que compran, cuáles son las características de los distintos núcleos familiares. Clasificaban a las personas en alrededor de 35 tipos de familias diferentes de acuerdo a su composición etaria, a su composición de número, etc. Entonces, finalmente, cuando uno conoce a la persona que está al final del proceso de planificación, creo que el resultado siempre llama a ser algo positivo. Por supuesto que después en la bajada, por ejemplo, de los proyectos, existen exigencias de que haya un cierto nivel de equipamiento en todos los desarrollos, el comercio en primer piso como un elemento complementario a los usos residenciales. La prioridad, hoy día en la mañana en el panel, digamos, donde estuvo hablándose de todo este concepto de planificación, se hablaba mucho de los distintos niveles, digamos, y acá claramente el primer nivel es el del peatón, el segundo nivel es el del ciclista, el tercer nivel es el del transporte público, lo mencionaron de hecho hoy día en la mañana, y eso de nuevo da cuenta de que la ciudad se va adaptando y se va moldeando para que sean las personas las que funcionan en el centro. Yo diría que por mi parte uno de los temas más relevantes fue eso y se notaba. Otro elemento quizá interesante para terminar la pregunta es que en muchos de los lugares donde fuimos el tema de los rankings era una cosa como bien presente y eso tiene que ver con una visión general de la ciudad o de sociedad. O sea, ellos sabían para dónde iban, había una dirección general que decían nosotros queremos ser los mejores en esto, queremos ser los mejores en esto otro y se generaban políticas concretas para que la gente supiera, estuviera informada y al mismo tiempo fuera parte de esos procesos. Entonces la gente al final se sentía totalmente integrada a los procesos de planificación que obviamente lo hace más fácil. Y el tema de los rankings implica que hay una medición, hay una evaluación, digamos, ¿no?, del punto de partida y de los puntos de llegada. No sé, Raúl, ¿cómo ves tú? Lo conversábamos, este tema como de poder medir el avance de la ciudad. Sí. Bueno, buenas tardes, gracias por estar acá. Sabemos que tenemos una competencia dura hoy día futbolística, así que le agradecemos a todos ustedes por estar escuchando este panel. Efectivamente, una de las cosas que por lo menos a mí me quedó muy patente es la visión compartida que tenía tanto la parte pública como privada de hacia dónde ir. Y esa es una visión de largo plazo, están pensando a 30 o a 50 años hacia adelante, y esa visión además la bajan a cosas concretas. Ellos son muy profesionales en hacer mediciones, con lo cual generan diagnósticos y esos diagnósticos generan metas de, bueno, ¿cuánta gente queremos tener viviendo en este barrio donde hoy día hay 2.000 personas, en 10 años más van a haber 10.000, en 20 años más van a haber 30.000? Y tenemos que generar las condiciones para que eso se dé. Condiciones que pueden ser, por ejemplo, hacer nuevas líneas de metro, llevar el transporte público de cierta manera, y eso lo hacen en forma bien concreta y eso después lo bajan a planes muy concretos, ¿ah? Y esos planes los trabajan tanto desde el mundo público como desde el mundo privado, muy en conjunto. Entonces, eso es uno de los temas que me pareció muy positivo. Por ejemplo, un tema básico, cada vez que nos juntamos con los desarrolladores urbanos de las municipalidades, lo primero que hacían era juntarnos en una sala como esta o quizás un poco más chica y nos daban una presentación de su visión de ciudad. Cosa que uno dice, bueno, es lógico, digamos, pero no sé si acá existe en todas las comunas una presentación de una visión de ciudad a 30 años. Pongo el tema como para hacer un desafío. Y es muy potente el acuerdo que hay entre, digamos, toda la sociedad. Hay como un acuerdo político transversal de cómo desarrollar las ciudades en términos de sustentabilidad. Me acuerdo patente una imagen que decían, bueno, nosotros tenemos dos caminos. Ir por el lado de mejorar las carreteras, digamos, mejorar en el fondo las condiciones para los automóviles, o ir por el camino de la sustentabilidad, donde la persona va a ser el centro del desarrollo de la ciudad, vamos a generar sistemas de transporte público para que esos sean los que promuevan el fondo del desarrollo y en base a eso direccionaban todo el desarrollo. Así que ese es uno de los temas que más me impresionó. Igual nosotros tuvimos acceso, digamos, a ver el resultado de un proceso donde ya se había llegado a un nivel de consenso y de acuerdo
que no venía solo del mundo público, sino que se entendía como algo construido en un proceso más largo. Y en ese sentido, no sé, Andrés, ¿qué piensas tú respecto a cómo se ha ido armando ese acuerdo transversal? Referente a lo que dice la Fran, efectivamente el tema de los acuerdos transversales es algo que nos costó inicialmente entender. Muchas veces yo creo que entendemos el concepto de acuerdo como que alguien impuso una idea y por lo tanto hubo acuerdo, o básicamente porque después de una negociación compleja se llega a algo que posiblemente deje a las partes no tan disconformes. Sin embargo, como esta gente tiene un concepto de pertenencia a la sociedad distinto al que conocemos, el acuerdo venía básicamente porque existen instituciones y existen conceptos a los que quieren llegar que ya están definidos. Entonces la forma de llegar a estos acuerdos es muy distinto cuando uno sabe al punto al que tiene que llegar, sin embargo tiene que recorrer un camino que cuando no se conoce ese punto final. Toda esta métrica en la que habla Raúl respecto a que ellos saben en el fondo qué es lo que necesitan, cuánta gente les va a llegar, de qué forma van a crecer, los hace tener el objetivo final muy claro. Y estos acuerdos que en el fondo menciona la Fran son simplemente pasos intermedios en los que se tienen que ir precisamente poniendo de acuerdo con todos los temas de las participaciones ciudadanas, de las distintas visiones, en llegar a ese objetivo. Y lo bonito, en mi opinión, es que el concepto de acuerdo uno siempre quizás quiere lograrlo, pero no siempre existen las formas, o puede ser por diferencias de poder, porque uno en el fondo tiene más opinión que otro, tiene más influencia. Acá existen instancias formales sobre las cuales se van tomando esos acuerdos, donde los distintos pesos se van en el fondo poniendo en este acuerdo final que se logra. Entonces la gente se siente escuchada, uno puede ir en el fondo a estos acuerdos como un transeúnte normal o como una gran empresa, como una institución pública, y en todas ellos han generado, con unos plazos que posiblemente parecen largos, pero tampoco son tan distintos a los que nos estamos demorando acá en Chile, van en el fondo sabiendo que van a ser escuchados y que su opinión o su visión, más que opinión, va a ser escuchada. Y eso hace que efectivamente con el paso del tiempo y con una disposición de las personas que participan, se logran acuerdos que dejan conforme a la mayor parte de la sociedad. Lo otro relevante cuando se habla de esta política de acuerdos, esta visión en el fondo que logra muy buenos objetivos, es que a veces los acuerdos no siempre en el fondo pueden dejar, como yo decía antes, conforme a todo. Sin embargo, la planificación de la ciudad es creciente. Es sorprendente ver, como decían ellos, que hay planes que son al 2030, al 2040, al 2050, tienen claramente establecido dónde van a llegar. Sin embargo, el punto que genera la diferencia es que se dejan reservados espacios que la propia planificación definió sin llenar. A un ejemplo concreto, uno arma un bloque o una parte de la ciudad donde deja pendientes ciertos desarrollos precisamente para que una vez que la gente está viviendo, que la gente está instalada en ellos, que tiene opinión sobre el acuerdo pasado, se vuelva a mejorar en esos espacios vacíos, definitivamente en lotes vacíos que se llenan con el paso del tiempo, pero no en el fondo sobre la idea de alguien o sobre la idea del alcalde de turno, sino sobre el acuerdo pasado y se va mejorando en base a encuestas que se hacen. Entonces se hace fácil llegar a acuerdo porque finalmente son iteraciones sucesivas en las cuales el acuerdo se va mejorando y el acuerdo es la forma de vida que se quiere lograr en un lugar. Entonces esa metodología que parece muy civilizada, que requiere de tiempo, pero que permite escuchar a todos, hace que estas ciudades sean ciudades vivibles en toda la definición de la palabra, entretenidas, cómodas, prácticas, que la gente esté muy cómoda en ellas. Y este acuerdo, esta forma de trabajar en conjunto, nos llamó mucho la atención que daba un marco de acción para que tanto el mundo público como el mundo privado pudieran invertir en un objetivo común. Y en ese sentido, Gonzalo, estábamos conversando de cómo se generan ciertos niveles de certeza y de colaboración que, a pesar de que al final estaba súper orquestado, digamos, la metodología o la manera de lograr las cosas, nadie se sentía forzado, había como una especie de respeto por el trabajo del otro, siendo que fueran actores haciendo cada uno parte distinta. Yo lo que encontré realmente impresionante y que también tiene una bajada con lo que nos pasa a nosotros todos los días, es que al planificar la ciudad, además, hay un tema que para ellos no es tema, pero que para uno sí impresiona, y que tiene que ver con la certeza jurídica que tienen los privados o los públicos respecto de lo que es la ciudad. O sea, cuando ellos planifican su ciudad a 30 años, uno como privado sabe exactamente a qué atenerse durante los próximos 30 años. A diferencia de lo que pasa acá, que en el fondo cada comuna tiene su plan regulador y estamos siempre apurados aprobando anteproyectos para que no nos congelen, digamos.
esa es una ventaja alternativa, o sea, no sé si alternativa es la palabra, pero una manera distinta de mirar otra ventaja más que tiene la planificación urbana y que tiene que ver con la certeza jurídica de los privados. Y lo otro, que en el fondo llevado al extremo, pero en Helsinki planifican la ciudad, construyen toda la infraestructura y después empiezan a desarrollarla. Me parece que es un poco llevado al extremo, pero acá en Chile tenemos nuestros guetos afuera, tenemos la Pintana y después de 20 años trazamos la línea. Entonces, en el fondo, es la capacidad que tienen ellos de en el fondo, que la infraestructura valore o revalorice zonas que estaban perdidas o que tenían mucho menos valor. Entonces, aparte de ser ciudades súper vivibles, con una calidad increíble, ranqueada entre las mejores 10 ciudades del mundo, además, uno como privado tiene mucha certeza y esa es una tremenda ventaja en el desarrollo. Nosotros tuvimos la oportunidad de visitar proyectos de gran escala. En la mayoría de estas ciudades existe un plan de crecimiento definido a partir de las tendencias de crecimiento, de inmigración, de desarrollo económico, pero también de las aspiraciones que tiene cada ciudad de cómo quiere ser en el futuro. Y esa visión, la articulación de esa visión, se traslada a como una concreción física a través principalmente de lo que comentaba Gonzalo, que es la inversión en infraestructura pública que habilita o abre nuevos espacios de desarrollo inmobiliario. Y en el viaje que hicimos, fueron 10 días de viaje, visitamos 6 o 7 de los proyectos inmobiliarios más grandes que se han desarrollado en el último tiempo, la mayor parte de ellos en territorios que eran puertos o zonas portuarias cuando se guarda la carga, no donde se opera el puerto, pero de bodegaje, etc. Y cada uno de ellos tenía un equipo de gestión para generar el proyecto deseado de ciudad en esos sectores y que además complementara o se uniera muy bien a la ciudad ya existente. Estos proyectos fueron la mayoría de usos mixtos, de densidades intermedias, y como bajando un poco esta escala desde la planificación a los proyectos que vimos, donde estaban puestos también en juego todos los elementos de desarrollo sustentable, de manejo de los efectos del cambio climático, de resiliencia urbana, o sea, todas estas agendas globales estaban implementadas a nivel local a través de estos proyectos de gran escala, eran todos de más de 27 hectáreas, digamos, de desarrollo. Y habían otros bastante más que 27, habían otros hasta como de 300. Entonces, la idea es preguntarles, y como nos puedan contar ustedes también lo que vieron, primero que nada, ¿cómo desarrollar ustedes como desarrolladores inmobiliarios cuando se encuentran con estos proyectos y los recorren y los visitan? ¿Qué elementos ven en resonancia con lo que ustedes están haciendo o con lo que a ustedes les gustaría hacer dentro de sus proyectos en Chile? ¿Cómo ven cuáles fueron las cosas que más les llamaron la atención y cómo las ven pero ya en semillas, digamos, dentro de lo que están haciendo ustedes o como norte? No sé, Roberto, si tú puedes partir contándonos un poco. Estamos ordenados. A ver, yo creo que lo interesante del viaje tiene que ver como cuando uno cambia de escala, de la escala de planificación territorial a la planificación ya concreta de un proyecto, las variables terminan siendo prácticamente las mismas. O sea, como decían, hay una visión general que se traspasa a todas las instancias. Entonces, como que al final no hay grandes sorpresas en el momento, digamos, de que se desarrollan los proyectos. No hay una resistencia asociada a las alturas o a las densidades o a los equipamientos porque esto ya se conoce. Entonces yo creo que eso vendría a ser como algo deseable, por supuesto, por todos los desarrolladores inmobiliarios de Chile, digamos, y que por supuesto estamos conscientes y que también tenemos que poner de nuestra parte para que así sea. Ahora, en concreto en los proyectos, y que es algo que aquí ya está pasando, afortunadamente, el tema del uso mixto, que de nuevo, en la escala de planificación de estos polos de 20, 30, 40 hectáreas, era algo esencial. No solamente bastaba con que en esta gran superficie hubiera por acá un colegio, por acá una tienda, por acá los edificios de departamento y por acá los de la oficina, sino que en general se exigía dentro de esta planificación que los desarrolladores, que entraban con reglas del juego claras,
dentro de sus proyectos tuvieran también usos mixtos, digamos, que favorecieran la dinámica más inmediata. Y en ese sentido, elementos como, por ejemplo, la liberación del espacio común que se genera al llegar al suelo para que de alguna manera funcione con el espacio público, el uso del primer piso, restringiendo, por supuesto, los estacionamientos para que se generen usos comerciales que den sustento. Nos contaban que cuando hicieron en las primeras planificaciones de esta escala, contaban que los inmobiliarios decían, oye, pero ¿cómo me voy a obligar a hacer locales comerciales en primer piso si aquí no vive nadie, aquí nadie? Y hoy día, digamos, el índice, digamos, de ocupación de estos locales comerciales en una escala de barrio es del 100%. Y, digamos, y existe, digamos, una demanda altísima por ese tipo de espacios. Entonces, al final, el uso mixto pasa a ser algo que en las diferentes escalas empieza a ser relevante. Y lo otro que nos llamó la atención y que uno también desde donde le toca trata, digamos, de llevarlo a cabo, tiene que ver con cosas que son bastante simples, pero que históricamente tampoco han formado mucho parte del desarrollo o el quehacer nuestro, y que hoy día en las conversaciones que teníamos cada vez más, tiene que ver con la arquitectura, con el diseño, con tratar de contribuir a que lo que uno haga aporte a la estética de la ciudad, y ahí uno puede extenderse latamente, digamos, de qué es lo que es bueno, qué es lo que es malo, pero poner un ejemplo concreto, entendiendo que estábamos en países donde a nosotros nos tocó, por suerte, estar en la época luminosa, digamos, con 3 horas de noche, pero, digamos, en la época invernal de ellos es justo al contrario. Entonces, por ejemplo, hoy día en Helsinki existe una normativa que todos los edificios tienen que tener un proyecto de iluminación exterior que, cuando se desarrollen, tienen que contribuir a la iluminación de la ciudad. Entonces, y eso hace que obviamente la ciudad esté en una ciudad que prácticamente no tiene luz, donde hay un montón de consecuencias asociadas a eso. Son los propios proyectos los que van contribuyendo a armar una trama de iluminación que hace que la ciudad sea más vivible y por lo tanto que la gente esté más contenta. Entonces, no se trata de que nosotros copiemos ese tipo de situaciones porque nuestra realidad puede ser otra, pero al final sí se trata de que descubramos cuáles son aquellos elementos que para Santiago o para Talca o para Punta Arenas pueden ser relevantes para que de nuevo en esta planificación integrada donde los privados digamos, la planificación conversa se genere un beneficio para la comunidad. Y, no sé, bueno, esta capacidad como, o sea, no solo de poner un comercio, sino que de sustentar ese comercio en el tiempo, también tiene que ver con cómo se arma esta masa urbana que comentábamos con Raúl, como de poder articular comunidades que a través de esa densidad logran una vida que se transmite en la calle. Mira, lo que más me impresionó y lo encuentro muy positivo es que los proyectos parten de una conceptualización y el trabajo de conceptualización de cada proyecto es muy potente en la etapa temprana. Entonces se sientan en el fondo los distintos actores que van a conceptualizar o que van a desarrollar una zona y dicen, bueno, ¿qué es lo que queremos hacer acá? Queremos que esto sea una zona viva, que tenga este tipo de atributos, que tenga este tipo de destino, y así van generando en el fondo un trabajo conceptual de qué es lo que se quiere poner ahí. Y eso, en general, lo que vimos son barrios donde están diseñados a escala humana, en el sentido de que tienen densidades medias, de que tienen alturas hasta 6, 8 pisos, digamos, así es como están en general resueltos con, como decía Roberto, muy mixtos en sus usos, donde hay a veces escuelas, universidades, digamos, mezclado con partes comercial, con edificios residenciales, también donde hay una integración de distintas familias, digamos, donde hay familias más adultas, con familias más jóvenes, con personas solteras en el mismo barrio, porque lo que promueven ellos es que se genere una vida de barrio muy rica y muy atractiva. Entonces, para eso necesita una gran cantidad de distintos usos. El concepto de vida y el concepto colectivo está muy, muy patente. De hecho, las casas y los departamentos prácticamente no tenían terrazas privadas ni patios privados, digamos. Toda la vida la gente la hace afuera, en las plazas, en el área pública. Sí, nosotros conocimos la mejor versión de eso en realidad. Sí. Estaban todos fascinados con el sol y en la calle. Pero sí o no, Andrés, que el espacio común se transformaba en estos momentos y tendríamos que haberlo visto quizás en sus momentos más fríos y más duros, pero se transformaba como en el centro del esfuerzo de diseño
y del esfuerzo de inversión para convocar, para que la sociedad en el fondo se encontrara en este espacio. Este énfasis en el espacio público que señala Fran es relevante en la forma de vida de ellos. Básicamente el tamaño de la vivienda no es particularmente grande, yo creo que son viviendas de medidas razonables para lo que una familia o un grupo necesita. Sin embargo, la gente tiene en su esencia más íntima el concepto de vivir en sociedad, de compartir. Entonces el énfasis en el espacio público está puesto no como una obligación, sino como una condición en cada desarrollo que uno haga. Yo creo que si uno piensa cuando uno lleva a sus niños chicos a la plaza, les dice vamos a la plaza, porque uno finalmente se traslada desde la casa a la plaza. En cambio, en el gran master plan que uno puede formar de una parte de la ciudad, a su vez la plaza o el espacio comunitario tiene un master plan por sí mismo. Entonces uno sale de los respectivos edificios a la plaza en vez de ir a la plaza. La plaza está presente en todas partes. Como una geografía entretenida, pero que también lo es la nuestra, que está con mucha orilla de mar, son estuarios, son en el fondo pequeños canales, todo se relaciona mucho con el agua. Entonces sean paseos, sean pasarelas, sean puentes chicos, donde uno puede en el fondo, a través del recorrido de la ciudad, irse entreteniendo en distintas cosas. Efectivamente lo vimos en una época bonita, entonces está todo usándose, están todos los juegos de niños llenos, pero el concepto principal es el que les hago ver, que en el fondo la conceptualización del proyecto es integrado al área pública, porque el área pública está en todas partes. Y eso es distinto, insisto, en vez de ir a la plaza, pasar y salir a la plaza, son cosas muy distintas. Lo otro relevante es el tema de la movilidad. Como la movilidad está planificada desde un principio, si uno estando en algún lugar de la periferia quiere ir al centro, lo más razonable es ir a buscar la bicicleta, que no está guardada en el balcón de tu casa ocupando la mitad del espacio, ni tampoco está guardada en tu bodega del subterráneo, que allá son muy pocos porque tienen agua muy superficial. Los estacionamientos de bicicleta o los estacionamientos de autos son todos comunitarios. Entonces este concepto que uno dice, oye, acá cuando cae un poco de lluvia, nadie quiere caminar al metro, se allá agarran la bicicleta con menos 20 grados y con lluvia, y la agarran igual, le tienen unos trajes, tienen una cosita para el asiento para no bajarse el pantalón, pero esa cosa comunitaria está tan arraigada que tú no compras tu estacionamiento con tu vivienda, compras un espacio que tampoco es tuyo en el parking que está en el medio de un área común y caminas a él o tomas tu bicicleta. De la bicicleta pasas posiblemente a un bus mediano, del bus mediano te subes a un tranvía y del tranvía te subes al metro. Entonces están todos estos modos de transporte que van partiendo de lo particular, de donde la bicicleta no es invasiva, donde el auto quedó guardado lejos de tu casa y te vas integrando al modo de transporte mayor que, como decían recién, están construidos desde antes de que se haga la vivienda. Entonces si uno tiene el área verde, y me refiero al área verde, que es más el espacio común, como parte de cada una de las viviendas y a su vez tienes un modo de transporte que está pensado antes, tal que se vaya integrando a poco y no invada, se daba el extremo de que nosotros caminábamos por ciudades donde lo único que íbamos atravesando era parque y la gente caminaba con su bolsa de supermercado, caminaba con cosas, hay horas de carga, descarga, cosas puntuales, pero en el fondo uno se siente caminando por un gran parque que tiene edificios en la mitad. Y funciona, no están los autos metidos abajo, como les digo, no están los autos cruzándose, no hay que estar con este cuidado si uno anda con niños o con gente de más edad que se demora en cruzar la calle, porque no hay calles para cruzar, va caminando a través de parques. Y eso, claro, es una forma muy distinta que posiblemente acá en Chile la hemos empezado a ver de a poco. O sea, hay proyectos que ya están insertos en el fondo en avenidas centrales o en cosas parques, hay inmobiliarias que las están haciendo, pero siguen siendo iniciativas puntuales. Esto no es una iniciativa, es una forma de desarrollar la ciudad en que no hay otra visión. La ciudad es para las personas, por lo tanto se diseña así y lo bonito es que la usan. Yo creo que en invierno, yo he estado en otras fechas en invierno y no es que esté tan lleno como lo vimos nosotros, pero lo que les digo, la gente agarra el abrigo y sale en bicicleta y si hay 20 grados, me doy los puros ojos, pero se movilizan igual que en verano. Entonces una forma de pensar muy, muy distinta. De hecho, hay una de las fotos que aparece en algún momento que muestra una infraestructura que generalmente es considerada una infraestructura disruptiva, que es un edificio de estacionamiento, que se transforma en el gran atractivo de una de las nuevas zonas urbanas, porque está diseñado de tal forma en que es parte de los circuitos de trote. O sea, la gente trota escalera arriba y escalera abajo, y por lo tanto hace algo de ejercicio, allá es todo plano, esto es como un cerro, digamos, un cerro artificial, pero además en el techo de este estacionamiento hay unos juegos de niños, unos rojos que van a aparecer en alguna de las fotos que están por ahí, que son el lugar donde se encuentra toda la comunidad con niños y además los deportistas, transformando el indeseable en el centro de la vida de una zona urbana. Y esa es una manera distinta de pensar el diseño de las mismas infraestructuras que requieren todos los proyectos urbanos
pero dando vuelta, digamos, y aprovechando las oportunidades, transformando las desventajas en ventajas. Yo creo que esos son como los momentos en que uno decía, oye, que son inteligentes. Qué ganas de, qué manera de pensar las cosas en conjunto, además, de no pensar el edificio por un lado, el parque por otro lado, y el deporte por otro, sino que entender que de los tres problemas o de las tres necesidades uno puede generar un proyecto conjunto mucho más inteligente y costo efectivo también. O sea, hay tres inversiones en una. Y no solo se estaban reutilizando pensando bien las infraestructuras, sino que vimos también que se operaba en sectores que eran industriales, que tenían ciertos elementos de valor, desde generadoras eléctricas, pasando por silos, gasómetros, que son los que justamente están ahí, incluso las rampas para poder tirar los barcos al mar, que todas eran incorporadas dentro del diseño. Todos los elementos que tenían algún tipo de valor eran incorporados dentro del diseño de una nueva área urbana construida. Y, no sé, yo creo que estas son otras conversaciones que tuvimos en algún momento, cómo se le saca valor o cómo se transforma a través del diseño, a través de una revaloración o reinvención de estos elementos en los íconos que iban dando una especie de ritmo en el espacio urbano. Si nos puedes comentar un poco eso, Gonzalo. Sí, yo tampoco quiero, antes se me quedó un poco, tiene que ver con lo que dice la Fran, en el fondo de la necesidad un poco, y uno siempre tiende necesariamente a compararlo con lo que vivimos acá, pero que en el fondo es la necesidad de sacar la política de la planificación de la ciudad. Yo creo que el día que entendamos eso, yo creo que vamos a haber dado un paso gigante al entender que en el fondo, por ejemplo, antes hablábamos de que la infraestructura la hacían antes de que llegaran los habitantes. Acá en Chile, por ejemplo, tenemos a Ñuñoa que tiene 4 líneas de metro y está congelada completa. Entonces, se mezclan intereses políticos que yo creo que el gran paso es ese. Y lo segundo es que, no sé si han visto las fotos, pero el 100% de los techos están habitados. O sea, ellos entienden que una vez que lograron construir algo, usemos las fachadas completas. En Chile, por normativas, por vías de escape, tenemos una norma, una burocracia gigantesca. En el fondo, los techos, si ustedes los miran, son puras latas, son puros equipos. Y tenemos situaciones climáticas bastante más favorables que las de ellos pasar los techos. O sea, entonces, me parece que ahí hay un punto que tiene que ver con el uso de tanto como hablamos antes del primer piso, en el fondo tiene que ver con el uso de la quinta fachada. Y lo otro es que a mí en Chile también me ha tocado participar de proyectos de rescate patrimonial, monumentos. O sea, ni les cuento lo que es, o sea, es una institucionalidad realmente impresionante. Y en el fondo es muy valioso ver cómo las ciudades allá, aunque las planifiquen, las construyen desde lo que tienen. O sea, estamos hablando de un puerto, un silo, una bodega. En Chile está lleno de eso. Lo primero que pensamos nosotros es botarla. Allá hacen todo lo contrario. La construyen desde lo que existe. Y es bastante notable, es muy notable. Y ahí tienen, de lo que hablábamos, techos verdes, techos con áreas, o sea, con juegos, pistas de trote, penthouse, pero no hay un techo como los nuestros, ni uno, con latas verdes, equipos y impermeabilizantes, por lo menos yo no vi ni uno. Entonces eso es bien notable, en el fondo, si ya planificaron la ciudad y se gastaron las lucas que se gastan en construirla, usarla completa. Y los techos también yo creo que es clave. Tenemos además como un aprendizaje respecto a la conversación que se dio en general en torno a las cosas que vimos construidas y cómo eran capaces de comunicar en estas 4 ciudades tanto el plan como los proyectos, de manera que nosotros o sea, claramente del otro lado del planeta podíamos acceder no solo a las personas que estaban diseñando, sino que a todo el material que se está utilizando, y de hecho está disponible para el que lo quiera bajar en PDF, digamos, son sistemas muy abiertos, salas con la maqueta, expertos en comunicaciones contándonos de qué se trataba, y otra serie de expertos hablándonos de sus procesos participativos, es decir, el tema de comunicar lo que se está haciendo, por una parte, y por otra parte, como haber conversado lo suficiente antes de definir qué es lo que se quería hacer,
fueron dos componentes que estuvieron permanentemente presentes dentro de las cosas que fuimos conociendo. Quisiera conversar, cerrar esta conversación y también como que cada uno ponga, y aquí que parte el que quiera, y que interrumpa el que quiera. ¿Cómo ven que esa conversación y esa comunicación le da valor o como le da carácter, un carácter propio a lo que vimos que ya era concreto, construido y que lo hemos comentado gran parte de sus valores? Respecto a la forma de ponerse de acuerdo, que tiene mucho que ver con esto que está hablando la Fran, hay una acción temprana con la comunidad que es realmente sorprendente. Para hacer un símil, cuando uno acá le toca exponer algo, en general uno llega con un plano a mostrar algo y llega a informar algo sobre lo cual va a recibir observaciones. Y eso sería lo que uno entendería como una participación ciudadana o como una forma de participar a alguien. Acá, como la cosa viene de la esencia más íntima, vienen a decir, oiga, nosotros tenemos la idea de hacer tal cosa, nos gustaría hacerla de otra forma. De esta forma, perdón, ¿cuál es su opinión respecto a esto? ¿Cuáles en el fondo las prácticas que usted ha tenido? ¿A qué están acostumbrados? ¿Qué les gustaría tener adicional? ¿Dónde no estarían dispuestos a transar? Entonces, como todas las cosas de la vida, cuando uno le preguntan antes de, en vez de después, tiene una disposición muy distinta. Como les decía antes, todo esto está dentro de un marco donde se tiene de manera súper clara el concepto hacia dónde se va a llegar. Entonces tampoco es que la gente pueda aparecer con ideas locas respecto a que a mí me gustaría algo que en la práctica ya está dentro de un master plan que está consensuado. Sin embargo, la participación temprana creo que es una de las claves en el fondo de cómo se llega a buenos resultados, básicamente porque las iteraciones se cumplen muy rápido. Cuando uno de ideas pasa a cosas concretas tomando en cuenta a todos, hace que la gente se sienta mucho más participada. Y lo otro relevante que no hay que desestimar, que no tiene tanta relación con lo que decía yo recién, es que estos países hay que reconocerles que tienen de los mejores indicadores a nivel mundial en estándar de educación. Entonces, desde que nosotros caminábamos por las ciudades y veíamos siempre a los cursos de niños que tienen grupos chicos, son cursos de 8, de 12 niños. Este es un caso personal, nomás yo estoy en un colegio donde mis hijos son 40 por clase y realmente me hizo pensar si estamos como realmente alineados a lo que ellos definen como educación de calidad, que siempre en grupos muy chicos caminan constantemente por la ciudad y uno entendía dentro de lo que los profesores le iban hablando de cómo les van mostrando los hitos urbanos, de cómo los van haciendo partícipes de su ciudad. Eso que hoy día hay algunas fundaciones que lo hacen o varias ideas que en el fondo se va a replicar, son conceptos nuevos para nosotros. Yo le preguntaba a la gente que tenía con nosotros 50 y tantos años de edad, ellos cuando tenían 5 años, en los primeros años de colegio, ya habían hecho recorridos urbanos con su colegio constantemente. Entonces eso, más allá de la calidad educacional como tal, que esos países hay que reconocérselas con sistemas muy buenos, sobre todo en el caso de Finlandia, le van metiendo a sus niños, que son obviamente los que en el futuro van a tomar decisiones, el concepto de participar de la ciudad, de sentirla, de vivirla y de ser parte de ella. Entonces es muy distinto cuando uno opina sobre algo que siente propio, a que cuando uno opina sobre algo que siente externo, que no le es tan relevante porque dice, yo me voy para la casa, cierro la puerta y en el fondo aquí parte lo mío. Lo de ellos parte en el espacio público y termina en la casa. Y eso yo creo que aquí nosotros sí lo estamos cambiando, se ha ido generando quizás por empoderamiento o por una reacción en el fondo a ciertas cosas, el que la gente quiera su ciudad. Allá la parten queriendo desde muy chico, entonces eso creo que nos llamó mucho la atención, aparte de ser bonito, tiene el efecto de lo que vemos hoy día, pues. La gente participa y llega a acuerdos sin quedar todos conformes, pero aún así llegan a acuerdos. Eso yo lo considero muy relevante, interesante. Una de las cosas que creo que ellos tienen bien internalizado es que ven la participación ciudadana como una oportunidad más que como una amenaza. Ven una oportunidad porque reconocen que la planificación tiene que ser con todos y para todos, digamos, y en realidad eso lo toman y lo gestionan. Hay en el fondo áreas que están dentro de las municipalidades que están preocupadas permanentemente de tener informada a la comunidad, de hacer reuniones informativas, de tener incluso en los distintos lugares, en las distintas plazas de las comunas, unos como container en el fondo, donde ellos están exponiendo permanentemente los nuevos proyectos que vienen para la comuna, reciben a las personas, toman sus puntos de vista, esos puntos de vista a veces en el fondo se pueden considerar, otras veces en el fondo no, pero en general hay una actitud
que es muy abierta, ¿ah? Y eso en el fondo es algo donde nosotros acá en Chile todavía nos sentimos un poco, digamos, amenazados, digamos. Los proyectos no tenían nada secreto, los proyectos eran públicamente discutidos y expuestos, digamos. Y es un cambio de mentalidad que es positiva y que va en pos de lograr mejores proyectos, ¿ah? Yo creo que ahí hay que, en el fondo, también reconocerles eso Y de que poder la comunidad lo seguir sentía en esa propio. línea. Sí, además no era algo que estaba haciendo otro, era algo que era de ellos. Sí. No sé, ¿alguien más tiene algún comentario? Yo, la verdad es que como conclusión de lo que vimos, yo creo que uno debiera aspirar, y lo decía antes, a que ojalá exista una especie de banco central de la ciudad, entendiendo el banco central como un ente autónomo. En el fondo, ¿cuál sería el sueño para Santiago, para las grandes urbes que allá lo tienen? Es en el fondo un organismo que planifique la ciudad, pero que la planifique no desde el interés político y desde el interés cortoplacista. Yo diría que ese es el gran tema para poder tener buenas ciudades. Y en el fondo, aquí uno ve Santiago y Santiago tiene 27 planificaciones distintas en que uno atraviesa una cuadra y está en una planificación de 7 a 15 pisos, en que el Estado invierte líneas de metro y después hay alcaldes que para cuidar a los votantes que tienen congelan todo y no dejan que más gente llegue a vivir cerca de donde están las mejores oportunidades. Entonces, yo he sido bien insistente en el fondo de qué es lo que me gustó. Yo creo que ese es el sueño para las grandes urbes chilenas, un banco central de la ciudad, algo de ese estilo. Eso, para mí eso es lo más relevante de todo. Roberto, un cierre. Relacionado con el tema de la comunicación, que fue un poco el tema final que queríamos conversar hoy día, y también conscientes de que en nuestra preparación previa dijimos que íbamos a tratar de contar lo que vivimos y no ponernos a criticar mucho lo que pasa acá, pero finalmente es difícil porque hay un aspecto asociado a la comunicación que tiene que ver con la calidad finalmente de la gente que está trabajando en los temas de planificación y con la gente que... O sea, los arquitectos, o sea, estamos hablando de que ahí la gente que está asociada a los temas de planificación de ciudad son los mejores. O sea, son los trabajos más demandados, son los trabajos más entretenidos, donde realmente pasan cosas. Y finalmente, a su vez, hay equipos comunicacionales. O sea, digamos, muchas veces el arquitecto o el urbanista que planifica no tienen a lo mejor las mismas habilidades comunicacionales y tienen a un equipo que es capaz de transmitirlo. Y en ese sentido también la gente que opina o que tiene todas estas instancias que describían, saben que esas son instancias donde pueden dejar una opinión, donde pueden aportar, pero también saben que ellos eligieron a ciertas autoridades, digamos, que van a definir y van a tomar las decisiones de acuerdo a estos objetivos comunes. Entonces, no se genera esta cosa de que el alcalde de turno, digamos, vea cuántos votos tiene allá para poder congelar un pedazo y después le da el gusto al otro. O sea, todos saben arreglar el juego. Ahora, para no extenderme en ese punto, creo que hay otro aspecto al menos que a mí me llamó la atención y que creo que finalmente es la bajada, que al menos los 4 que estamos acá, que somos empresarios, que tenemos influencia en alguna inmobiliaria, que tiene que ver con la comunicación, porque podemos exigirle a la municipalidad y a los gobiernos que comuniquen, y es lo que nos pasa a nosotros. Hoy día, claro, por todo este tema de las reglas del juego y que si se puede, si no se puede, si los permisos están buenos, si están malos, uno llega, digamos, compra un terreno, va a hacer un edificio y como que más o menos está tratando como de poner un cierro negro primero y cuando ya... Hoy día yo creo que nosotros también tenemos la obligación como gestores o como desarrolladores de empezar a comunicar lo que estamos haciendo. Estamos cumpliendo las reglas del juego, tenemos ideas con las cuales creemos y queremos aportar a la ciudad y empezar a comunicarlas también en forma temprana. No tener el miedo de que si el vecino dice, hoy me va a hacer un edificio, bueno, sí, el edificio va a ser de 5 pisos, va a ser de 20 pisos, de lo que sea. Pero creo que hoy día comunicarse con la gente que está en el entorno de los proyectos, contando lo que se va a hacer, tratando de transmitir información, creo que también es un desafío que lo tenemos que cumplir nosotros y al mismo tiempo la comunidad que queda en torno a esos proyectos. O sea, que sepan que la información que reciben no es algo con lo que puedan ir a tratar de botarte el permiso, digamos, sino que transformarse en algo con lo cual puedan conversar, compartir, van a haber coyunturas, van a haber circunstancias en las cuales es importante estar comunicados y yo creo que ahí también hay una oportunidad, sobre todo en una ciudad como esta, que a diferencia de lo que vimos, quizás la gran ventaja donde nosotros estuvimos es que hay muchos sectores o muchas nuevas zonas que finalmente tienen que ver con tierras que son propiedad del Estado.
Entonces, cuando yo tengo 20 hectáreas, no sé, aquí nos podemos extender en lo que pasó digamos, en el Cerrillo, digamos, que es como la gran oportunidad que hubo que no se logra concretar, pero allá las oportunidades están permanentemente y están en manos del Estado. Acá la tierra está mucho más atomizada, no hay grandes extensiones que estén disponibles para hacer un desarrollo urbano como el que estamos hablando, pero sí a nivel micro, en lo que le toca a cada una de las inmobiliarias. Creo que nuestro deber es replicar un poco esas enseñanzas en lo que corresponde. Y ojalá tener una buena acogida, por supuesto, de la comunidad y que se generen esas conversaciones. Pero ese para mí fue como una de las enseñanzas principales. Yo creo que no nos alcanza el tiempo para seguir contando, yo creo que con lo que nos quedamos cada uno de nosotros y lo que quisiéramos lograr transmitir en los ámbitos en los que trabajamos. Pero como para hacer un cierre, porque se nos acabó el tiempo, yo creo que las cosas que más llaman la atención es que hay países y ciudades que han logrado pasar del dicho al hecho. Ninguna de estas ciudades era perfecta en los años 70, 80, y el avance que se vio en el tiempo, en los últimos 30 años, es de poder construir este ideal de sociedad que tiene un ámbito urbano donde se mueve y donde opera de manera integrada, con calidad de vida y sobre todo con una calidad de vida que es accesible para la mayor parte de la población. Eso es como, no era un lujo poder vivir muy bien en cualquiera de estas ciudades. Y fuimos a barrios que eran barrios históricamente muy deteriorados, zonas industriales, que lo que se ha hecho es algo deseable para cualquier persona. Incluso tienen todo un problema con los valores de suelo, etcétera, porque, claro, es tan bueno que también empieza a ser más caro. Y ahí tienen que hacer sus ajustes para poder, digamos, poder acogerlos a todos. Pero hay una construcción de un ideal y de una visión con esfuerzo, con un camino largo, con muchos acuerdos de por medio, pero que es posible. Y yo creo que eso fue como lo más inspirador y lo que uno se trae de vuelta diciéndose que el no se puede no es tan real. Hay maneras de avanzar y eventualmente, si uno lo hace consistentemente en el tiempo, llega. Así que, no sé, creo que con eso vamos a cerrar el panel. Espero que hayamos podido ser capaces de transmitir en algo todo esto que vimos y ojalá ustedes también puedan ir a conocerlo alguna vez. Gracias. Gracias.